Libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios lo que no era Dios. Como vimos la semana pasada, Génesis 1:1 no solo es fundamental para el libro de Génesis, sino que es también fundamental para el Antiguo Testamento y para el resto de las Escrituras. Además, como vimos también, Génesis 1:1 es fundamental para la vida cristiana. Y es fundamental porque la verdad que se establece aquí en este primer versículo de la Biblia es que solo hay un Dios. Todo lo demás es criatura. Y por lo tanto, como argumenta el apóstol Pablo en el primer capítulo de la epístola a los Romanos, nuestro deber como la creación de este único Dios es servirle a Él. Porque de Él y por Él y para Él, dice Pablo en Romanos capítulo 11, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos entonces, desde el puro comienzo de la Biblia, se destruye la falsa sabiduría de los hombres. El hinduismo, por ejemplo, una religión que existe hace casi más de 4,000 años, casi en los tiempos de Moisés, es refutada por las palabras que Dios nos ha dejado registradas aquí en el primer versículo de la Biblia. El panteísmo del hinduismo, esa creencia de que todo es Dios, es claramente demolido por estas 7 palabras en hebreo que tenemos aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo hay un Dios. Y la creación no es Dios. Porque a diferencia del Creador que es eterno, la tierra, el sol, las estrellas del cielo, los planetas, los árboles, las plantas, las bestias del campo y los hombres tuvieron un comienzo. Lo que Génesis afirma es que en el principio el Dios que es creó lo que no era. Es por eso que Pablo condena tan severamente la idolatría en Romanos capítulo 1. Porque solo el Creador merece la adoración de sus criaturas. Adorar al sol entonces, adorar a la luna, a las estrellas, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, como hicieron tantas culturas del mundo, incluyendo las culturas indígenas de América. O adorar al hombre, como hicieron los egipcios en los tiempos de Moisés, al adorar a los faraones, o los babilonios muchos años después al adorar a sus reyes. Es adorar a la criatura. Y esto, según Pablo, es necedad, es envanecimiento. Porque el sol, la luna, las estrellas y toda la creación más bien hacen claramente visible que solamente hay un Dios, el creador de todas las cosas. Un Dios al que no solo hay que servir, sino al que hay que conocer. Como dijo el Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal. Porque conocer a Dios, en eso consiste la vida eterna. Y es por esa razón, como vimos la semana pasada, que este Dios se le revela a su pueblo aquí también. Nuestra mayor necesidad como criaturas, pero sobre todo como el pueblo de Dios, es conocer a nuestro Dios. Ahora, Génesis 1:2 también va a ser de suma importancia para tener una cosmovisión bíblica. Y como veremos, Génesis 1:2 también va a demoler la sabiduría del hombre. Un hombre que ha querido interpretar la realidad a su manera. Génesis 1:2 entonces nos va a enseñar qué fue lo que sucedió al inicio, en el principio. Recordemos que en el primer versículo se nos da un resumen de lo que sucedió al principio.
¿Cuál fue ese resumen? Dios creó todas las cosas. El versículo 2 entonces nos va a enseñar cómo fue que Dios creó. Lo que debemos tener claro es que Génesis 1:2 nos va a describir entonces ese primer acto creativo de Dios. Y la manera entonces en que vamos a estar estudiando este versículo será viendo los tres sujetos que se nos presentan aquí: la tierra, las tinieblas y el Espíritu de Dios. Y al final trataremos entonces de aplicar lo que veremos a nuestras vidas. Veamos entonces el primer punto del sermón: la condición de la tierra en el primer acto creativo de Dios. La condición de la tierra en el primer acto creativo de Dios. ¿Y qué es lo que se nos dice entonces en la primera parte del versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Moisés entonces inicia aquí, después de haber dado tan grande afirmación en el versículo 1, la narración de cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra. La construcción gramatical del versículo 2, como dijimos la semana pasada también, nos da a entender que el versículo 2 no es una continuación del versículo 1, sino que es el inicio de todo este prólogo de Génesis capítulo 1 que va a terminar en el versículo 3 del capítulo 2. Y lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dejó registrado es que cuando Dios inició su acto creativo, en el principio lo hizo de tal manera que la tierra estaba desordenada y vacía. Como dijimos la semana pasada, Moisés no está diciendo que cuando Dios empezó a crear, la tierra ya existía. Eso no es lo que Moisés está dando a entender. Lo que Moisés está diciendo es que en el primer acto creativo de Dios, Él creó la tierra desordenada y vacía. Tohu vabohu es en hebreo. Ahora, dentro del cristianismo hay algunos que creen que Génesis 1:2 enseña que en el principio la tierra era caótica. Era un caos. Esos términos que utiliza Moisés en el original, tohu y bohu, desordenada y vacía, dicen algunos, claramente dan a entender una tierra fuera de control. Por eso afirman que la tierra en el principio era caótica. Esta doctrina surgió en la primera parte del siglo XIX. Un hombre llamado Thomas Chalmers. Era un teólogo, pero también era un geólogo. Y siguiendo la ciencia de sus tiempos, él creía que el estudio de las rocas evidenciaba que la tierra era mucho más antigua de lo que afirmaba la Biblia. En su deseo entonces por armonizar la Biblia con la ciencia, Chalmers propuso lo que se conoce hoy en día como la teoría de la brecha, o la teoría de la restitución, o de la recreación. Y lo que Chalmers propuso es que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una gran brecha de tiempo, quizás millones de años, después de los cuales ocurrió un evento cataclísmico que arruinó la creación que Dios había creado en el principio. ¿Y cuál fue ese evento cataclísmico que arruinó la creación original de Dios y la dejó entonces desordenada y vacía, en caos? Bueno, ellos dicen que fue el juicio de Dios sobre Satanás y sus ángeles. Según Chalmers, Lucifer fue el ángel a quien Dios le dio el gobierno de este mundo, de su primera creación. Pero cuando Satanás o Lucifer se rebeló contra Dios, entonces Dios hizo caer su juicio sobre él y sobre este mundo, dejándolo en una completa devastación. Génesis 1:2 entonces, según esta teoría, nos muestra a Dios trayendo orden al caos que Él mismo había traído por el juicio suyo sobre Satanás. Arthur Pink, por ejemplo, creía esto. No sé si ustedes conocen a Donald Gray Barnhouse, que es un comentarista bíblico, también creía esto. Francis Schaeffer también creía esta doctrina. Pero quizás la mayor influencia de esta doctrina sobre el cristianismo fue la Biblia de Scofield, que en sus notas de Génesis 1:2 la incluye.
Por eso es que gran parte del cristianismo del finales del siglo XIX y principios del siglo XX creía la doctrina de la brecha. Pero Moisés no está afirmando aquí que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo una gran brecha de millones de años. De nuevo, la construcción gramatical del versículo 2 nos da a entender más bien que así fue como inició la creación. Dios aquí no está destruyendo, Él está creando. El versículo 2 es el inicio entonces de esa descripción del acto creativo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 2. Así es como lo debemos entender. Pero de nuevo, por iniciar con la ciencia y no con la Biblia, por iniciar con las presuposiciones del mundo y no con las escrituras, es que surgen todo este tipo de doctrinas y teorías, las cuales no tienen ninguna base bíblica, y como esta, el juicio de Dios y la devastación de un mundo, del mundo original de Dios, más bien van más allá de lo que Dios nos ha revelado a nosotros en las escrituras. Tohu vabohu no dan la idea de una tierra caótica. Lo que esos términos están afirmando es que Dios inició creando la tierra y la creó primeramente siendo inhabitable. El término tohu, por ejemplo, que se traduce en nuestra versión como desordenada, aparece en 20 ocasiones en el Antiguo Testamento. Originalmente es un sustantivo, significa desierto. Pero como vemos aquí en Génesis 1.2, también puede ser usada como un adjetivo para describir algo que es vano, que es desértico, que es vacío. En Isaías 24.10, por ejemplo, se traduce así, hablando del juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Ahí está el término tohu. Por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Cuál era el juicio de Dios sobre Jerusalén? Iba a ser inhabitable. En Isaías 40:23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. De nuevo está el término tohu. En Deuteronomio 32:10 se usa para decir lo siguiente acerca de la condición en la que encontró Dios a su pueblo en el desierto. Le halló en tierra de tohu, en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. El otro término, bohu, aparece solamente en 3 ocasiones en todo el Antiguo Testamento y siempre aparece en conjunto con tohu. Por ejemplo, en Isaías 34:11, de nuevo cuando se habla del juicio de Dios sobre Jerusalén, dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento, de bohu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Cuando habitan animales en una ciudad, que no va a estar habitada, será inhabitable la ciudad. En Jeremías 4:23, de nuevo, hablando del juicio que Dios trajo sobre Jerusalén, dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, tohu vabohu, y a los cielos y no había en ellos luz. Entonces lo que estos dos términos están afirmando no es que la tierra era un caos. Caos implica algo que está fuera de control. Pero el Dios de Génesis 1.1 está en completo control de todas las cosas porque Él es Dios. Si algo está fuera del control de Dios, ese algo es Dios. Pero Dios está en control de todo su universo porque Él es Dios y el universo es criatura. Entonces no pudo haber caos en la creación de Dios. De hecho, nosotros ahora decimos, ¿qué caos? ¿Cómo está el mundo? Pero es una manera de hablar.
porque Dios está en control de todo lo que sucede. Lo que estos dos términos están afirmando es simplemente que Dios creó la tierra inicialmente para que fuera inhabitable. Dios estaba en completo control de todo el proceso. Y en su infinita sabiduría, el primer paso de su acto creativo era crear una tierra inhabitable con el propósito de mostrar paso a paso su bondad al convertirla en un lugar apropiado para el hombre. Ese término tierra es sumamente importante en Génesis. La tierra, la promesa, el concepto de la tierra está ligado a bendiciones para el pueblo de Dios. Entonces Dios inició creando la tierra vacía y desolada, pero con el propósito de mostrarle a su pueblo, en esa revelación especial por medio de Moisés, cómo él paso a paso fue poco a poco creando una tierra para que fuera posible ser habitada por el hombre. Y el resto de las escrituras nos muestra que Dios en ocasiones actúa así, por pasos. Pregunta, ¿no podía Dios haber sacado a Israel en un solo acto? De una sola vez. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué no solo una? ¿O por qué no 3? ¿Por qué 10 plagas? Bueno, porque Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era demostrarle a su pueblo que los dioses de Egipto eran vanidad. El dios del Nilo, destruido. Se demostró vanidad. El dios de las ranas, destruido. El de las moscas, destruido. El de los ácaros, destruido. El de las langostas, vanidad. Y el último de todos, que era Faraón, destruido, ahogado bajo el agua. Dios, paso a paso, le mostró a su pueblo, por medio de esas 10 plagas, que solo Él es Dios. Dios pudo haberlo sacado de un solo, pero no. Él quiso enseñarle a su pueblo quién era el verdadero Dios. Y lo hizo paso a paso. Cuando Adán pecó, no pudo haber Dios traído a Jesús de una vez, para que Adán creyera en ese Salvador y ya. ¿Por qué esperar tantos miles de años? Bueno, pues de nuevo, porque Dios tenía un plan. Y Jesús, dicen las Escrituras, vino al mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. En un preciso momento que Dios había planificado. Y durante todos esos miles de años, Dios le estaba enseñando a su pueblo quién era Él, quiénes eran ellos y cuánto necesitaban a Cristo. Lo mismo aquí con la creación. Dios podía haber creado el universo como lo vemos de un solo. Hermanos, esa es la verdad que nosotros debemos entender de Génesis y creer. Nuestro Dios es todopoderoso. Él pudo haber creado el universo en un instante, como lo vemos. ¿Por qué lo hizo en 6 días? Él pudo haberlo creado en un instante. Y yo creo que la gran mayoría de personas que dicen ser cristianos, que creen la evolución teísta, es porque ellos realmente no conciben que Dios pueda crear las cosas en un momento. Yo no creo que las cosas puedan crearse así en un instante. Entonces tienen que creer en la evolución. No, nosotros tenemos que creer en este Dios, y el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios todopoderoso. Él pudo crearlo todo en un instante, pero lo hizo paso a paso. Y el primer paso creativo fue crear una tierra que era inhabitable al principio para el hombre. ¿Para qué? Para que paso a paso Él le mostrara a su pueblo su bondad al crear una tierra con el propósito de que el hombre pudiera habitarla. Y después entregarle la tierra a Él. Segundo, veamos las tinieblas en este primer acto creativo de Dios. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 2? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Otros teólogos afirman, por ejemplo, que Moisés
o el autor de Génesis, sea quien sea, dicen ellos, ¿verdad? Porque muchos no creen que haya sido Moisés. Que Moisés está usando aquí como base las historias de la creación de las naciones paganas. Una de ellas, lo que se conoce como el Enuma Elish, que es la historia de la creación de los babilonios. En esa historia, Tiamat, que es la diosa del abismo o de las aguas, que representa al mal, lucha con el Dios supremo, Anu. Y ella, Tiamat, casi que lo vence a Anu. Y entonces tiene que venir Marduk, lucha contra Tiamat y la mata. Y parte su cuerpo. Y con las partes del cuerpo de Tiamat, entonces Marduk crea los cielos y la tierra. Y el argumento entonces que usan estos académicos es que ese nombre Tiamat, de esa diosa del abismo, es muy similar a la palabra que usa Moisés aquí en el versículo 2. Tehom, abismo. Recordemos que en ocasiones el abismo o los abismos o el mar, lo vimos en Apocalipsis, lo vimos con los profetas menores, son usados en el Antiguo Testamento para representar el mal. Sin embargo, ese término Tehom simplemente significan aguas. Las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Eso es lo que Moisés está diciendo. Por ejemplo, ese mismo término se usa en Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿De qué está hablando aquí Moisés? De las aguas que inundaron la tierra. Aguas. Él no está hablando de una diosa. Moisés está escribiendo en contra del paganismo. Simplemente está hablando de aguas que inundaron la tierra. En Éxodo 15:5, Moisés, hablando de lo que le sucedió a Faraón y a sus ejércitos, dijo: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. ¿Qué fue lo que cubrió a los egipcios? Agua. Las aguas del mar. En Jonás 2:6 leemos lo siguiente. Esta es la oración de Jonás al Señor. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, del abismo, del Tehom. Oh Jehová, Dios mío. ¿En dónde estaba Jonás cuando hizo esta oración? En el vientre del pez. ¿Y dónde estaba el pez? En el agua, en las profundidades de las aguas. Entonces, Moisés no está hablando aquí de dioses malignos luchando contra Elohim, el Dios verdadero. Moisés simplemente está añadiendo a esa descripción inicial en la cual Dios creó la tierra. La tierra en su primer acto creativo fue creada inhabitable. ¿Y por qué era inhabitable? Bueno, porque era toda una tierra acuosa y cubierta de tinieblas. Inhabitable para nosotros los hombres. Una tierra claramente incompatible para la vida humana. Pero ese fue apenas el primer paso para crear un mundo en el que Dios pudiera poner al hombre para vivir. La tierra en el principio fue creada por Dios acuosa y con tinieblas. Inhabitable para el hombre. Hasta que Dios dice, sea la luz, la tierra está en tinieblas. Hasta que Dios no separa las aguas en el segundo día de su acto creativo y forma los cielos, y hasta que no junta las aguas y descubre lo seco en el tercer día, la tierra está completamente rodeada por agua. Lo que Dios está haciendo es creando la materia prima de la tierra. Como el escultor. Ustedes han visto o han escuchado hablar de los escultores que ustedes les traen un pedazo, un bloque de roca y él se imagina ahí la escultura y la talla. Y de la roca esa que era un bloque,
De esa materia prima Él saca una obra de arte. Eso es lo que se nos está describiendo en Génesis 1:2. Dios creó primero la materia prima, una tierra acuosa en tinieblas, y paso a paso la fue diseñando para hacerla una tierra habitable para el hombre, para su gloria. Como le dijo el Señor a su pueblo, este era su plan. El plan de Dios era crear una tierra que fuera habitable para aquellos que portarían su imagen. Por medio del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo tengo un plan con esta materia prima, y es crear un mundo para que el hombre lo pueda habitar. Como escribió Edward Young, un teólogo del siglo pasado, Génesis 1:2 presenta la primera etapa en la preparación de la tierra para el hombre. Aparece en increíble contraste con el universo terminado, como lo encontramos en el versículo 31 del mismo capítulo. Es el primer retrato del mundo creado que la Biblia da, y el propósito del resto del capítulo es mostrar cómo Dios trajo este mundo de la condición primitiva, de desordenada y vacía, para convertirla en la tierra completamente equipada para recibir al hombre y ser su hogar. La tierra estaba desordenada y vacía, pero todo estaba en las manos de Dios y bajo su control. Nada ocurrió contrario a su diseño. Finalmente veamos al Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Es lo que termina diciendo el versículo 2. Algunos académicos afirman que la frase aquí, que se traduce en español como el Espíritu de Dios, debería ser traducida simplemente como el gran viento. El gran viento se movía sobre la faz de las aguas. Lo que dicen es que traducir el término en hebreo Ruach Elohim, como el Espíritu de Dios, es cristianizar el texto hebreo. Recordemos lo que yo les dije la semana pasada. Génesis, así como todo el resto del Antiguo Testamento, no fue escrito solo para los judíos. Fue escrito para el pueblo de Dios a todo lo largo de todas las épocas. Génesis, entonces, así como todo el Antiguo Testamento, es literatura cristiana. Por lo tanto, nosotros debemos interpretarlo de esta manera, a la luz de toda la revelación de Dios que Él le ha dejado a su pueblo. El error de muchos académicos es decir, yo tengo que interpretar Génesis como lo entendería un judío, un hebreo, en los tiempos de Moisés. Eso es un error, porque nos excluye a todos nosotros. Y Dios nos dejó a todos nosotros, su pueblo, todo el resto de las escrituras para poder interpretar también Génesis. Y Dios se reveló en sus escrituras, en el Nuevo Testamento, como una Trinidad. Por lo tanto, nosotros vamos aquí a Ruach Elohim y debemos ver aquí la descripción de la tercera persona de la Trinidad. No un gran viento. Si Moisés estuviera hablando simplemente de un viento, él pudo haber usado otros términos. Pero él está usando un término ruach, que significa aliento o viento o espíritu, junto al término, al sustantivo Elohim. De nuevo, es el término que se usa en 35 ocasiones en este primer capítulo para hablar del Dios creador. En todo el Antiguo Testamento, esa frase Ruach Elohim significa y es traducida como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos dice Moisés que estaba siendo la tercera persona de la Trinidad durante la creación? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este término que se traduce en nuestra versión como se movía, en hebreo significa revolotear.
E implica protección. Es lo que hacen, por ejemplo, las aves de rapiña. El águila, cuando está con sus polluelos ahí en el nido y extiende y revolotea sus alas en señal de que los está protegiendo, de que los está cuidando. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:11, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Asimismo, es lo que está diciendo, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Así como el águila revolotea cuidando sus polluelos, así Dios cuida de su pueblo. Eso es lo que este término en hebreo significa, protección, implica protección. Moisés entonces, inspirado por el mismo Espíritu Santo, afirma que en el principio, cuando Dios empezó a crear y creó una tierra prima, una materia prima, el Espíritu Santo estaba revoloteando sobre las aguas, cuidando y gobernándolo todo, cuidando todo ese proceso que el Dios Trino estaba creando. En el Salmo 104. Salmo 104, versículos 27 al 30. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Como escribió Richard Phillips, una madre águila revolotea sobre su nido, provocando el crecimiento y la vitalidad de sus polluelos. De la misma manera, el Espíritu de Dios revoloteó sobre las aguas de la creación original, listo para proveer el poder y la vida que traería el cumplimiento del propósito de Dios el Padre. El Espíritu Santo entonces, lo que estaba haciendo en el principio era cuidando de esa creación y trayendo el poder necesario para traer vida a esa creación. Entonces, de nuevo, ¿había caos en el principio? Por supuesto que no. Todo estaba bajo el control de Dios. La creación que Dios había planeado en la eternidad surgiría de las aguas bajo el gobierno y el cuidado del Espíritu Santo. La nueva creación, la creación de Dios iba a surgir de las aguas. La nueva creación, por así decirlo, estaban sumergidas bajo las aguas. Y esa nueva creación de Dios o la creación de Dios surgiría por el poder y el cuidado del Espíritu Santo. Nada se saldría de control, nada pondría en peligro lo que Dios estaba haciendo. Nada impediría que llegara hasta el final que Dios había decretado, precisamente porque el Espíritu Santo revoloteaba sobre la tierra cuidándola. Ahora de nuevo, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Es necesario que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica, como dijimos también la semana pasada. Nuestras presuposiciones no pueden venir primero del mundo y luego ir y adaptarlas a lo que dice la Escritura. Nuestras presuposiciones deben venir de la Escritura primero. Es con ella con lo que nosotros debemos comparar todo el resto, incluyendo la sabiduría del hombre. Y todos los hombres tenemos una cosmovisión. La pregunta es si tenemos una cosmovisión bíblica o no. Pero todos los hombres tenemos
una manera de ver y entender el mundo. Lo que Dios nos exige a nosotros, ahora que nos ha dado su palabra, nos la ha dejado registrada para nosotros, es si nuestra manera de entender el mundo y de verlo está de acuerdo con esta revelación. Por eso que debemos estudiar las Escrituras. Ese es nuestro deber. No es simplemente leer las Escrituras, es estudiarlas. Nosotros tenemos más herramientas de lo que pudieron tener todos los cristianos en los siglos pasados. Y yo creo lastimosamente que muchos de los cristianos del pasado saben más de las Escrituras que nosotros. Una de las cosas que el gran predicador inglés Charles Spurgeon le decía a su congregación era esto: muchos de ustedes tienen Biblias con tanto polvo en sus tapas como para escribir condenación en ellas. La crítica de Spurgeon era esa precisamente, que muchos llegaban el día domingo y lo que hacían era sacar las Biblias de la gaveta, desempolvarlas, ponérselas debajo del brazo, ir a la iglesia, la abrían para el pasaje que el pastor iba a predicar, la cerraban, se iban a su casa, la volvían a meter en la gaveta y esa Biblia no salió de la gaveta más en la semana. ¿Cómo vamos a tener nosotros una cosmovisión bíblica si no estudiamos la palabra de Dios? Debemos aceptar lo que la Biblia dice. La ciencia debe reconciliarse con la Biblia, no la Biblia con la ciencia. Es el error, como les dije, de muchos. Muchos están tratando de reconciliar la Biblia con la ciencia. Es por eso que erran. Nuestra cosmovisión, la cosmovisión cristiana, inicia con esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí inicia nuestra cosmovisión. Dios es el creador de todas las cosas y nosotros, todas sus criaturas, debemos servirle a Él. Segundo, el Espíritu Santo tenía un rol en este acto creativo de Dios. Él estaba, como vimos, cuidando esa creación de Dios, para que todo ocurriera como el Dios Trino lo había planeado, para traer el poder necesario para que la luz llegara a existir, para que la tierra seca pudiera surgir de debajo de las aguas. Y esto no es coincidencia. Dios a lo largo de las Escrituras nos da modelos previos para entender las cosas que nos dice la revelación posterior. Lo que vamos a ver en las próximas semanas, cuando Dios en su acto creativo separa las aguas, la tierra está sumergida debajo de las aguas. Dios separa las aguas y de las aguas sale la creación. Lo mismo pasa con Noé. Dios trae el juicio sobre todo el mundo, inunda la tierra, la cubre toda bajo agua y después saca una nueva creación o una creación vieja remodelada. ¿Pero de dónde la saca? De las aguas. Lo mismo vemos nosotros en la vida del cristiano. Lo vemos en el bautismo. Nos sumergen bajo el agua, muertos con Cristo. ¿Y qué es lo que surge por el poder del Espíritu Santo? Una nueva criatura.
Ahora, no estoy diciendo que el bautismo crea a alguien una nueva criatura, no. En parte lo que el bautismo nos da a entender a nosotros. De debajo de las aguas, el Espíritu Santo, por su poder, saca una nueva creación. Pero el Espíritu Santo no solo nos saca como una nueva criatura, sino que nos cuida, para que en nosotros se cumpla el propósito para el cual Dios nos creó y nos salvó. Ahí está el Espíritu Santo revoloteando, por así decirlo, sobre cada uno de nosotros los cristianos, para cuidarnos, para que lleguemos un día al final. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, déjeme decirle por lo menos 7 cosas que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Él confirma nuestra identidad. ¿Cuántos de nosotros luchamos con eso? ¿Cuántos de nosotros no tenemos dudas porque tenemos un problema de identidad? Bueno, Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De ese Dios que creó todas las cosas. Y eso trae esperanza y consuelo al cristiano, de que somos hijos suyos. Y así como yo, un padre falible y torpe, cuido de mis hijos, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios 3 veces santo, el Dios todo sabio, va a cuidar de sus hijos también. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Él nos motiva, nos impulsa a orar. Y ora realmente lo que nosotros deberíamos estar orando. De igual manera, dice Romanos 8, 26, 27, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ilumina. Nosotros somos torpes, necios. Hay pecado en nuestra carne que nos impide interpretar las Escrituras correctamente. Por eso que en Juan 16:13 el Señor Jesús le dijo a su pueblo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es lo que confesamos nosotros en el primer capítulo, párrafo 5 de nuestra confesión. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad, de la verdad infalible de la palabra y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda también en la mortificación del pecado. Un proceso en el que todo cristiano está llamado. ¿Cuántos de nosotros estamos derrotados por el pecado porque estamos batallando contra el pecado en nuestras propias fuerzas? No estamos usando las armas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quinto, el Espíritu Santo nos ayuda para dar testimonio de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, qué cobarde he sido? Hoy el Señor me puso una oportunidad para predicar a Cristo a esa persona y la desaproveché. ¿Por qué? Porque no he confiado en el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo en
en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos ayuda también a dar testimonio de Cristo a los hombres. No es en nuestras fuerzas que evangelizamos bajo el cuidado, la protección y las fuerzas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos transforma y santifica. Nosotros necesitamos crecer en santidad. De hecho, Hebreos 13:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4 al 6. Y el Espíritu Santo también nos consuela. ¿Cuántos de nosotros no andamos angustiados, ansiosos, temerosos? Nos sentimos asustados por la persecución en otros países. Pero en el Espíritu Santo nosotros tenemos a otro consolador. Pero cuando venga el consolador, dijo el Señor en Juan 15:26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Tenemos temor por lo que pueda sucederle a esta iglesia? No tengamos temor. El Espíritu Santo está aquí para fortalecernos. ¿Qué cantamos ahora? Dios cuidará de ti. ¿Y qué nos ha dado el Señor para cuidar de nosotros? Al Espíritu Santo. El mismo que cuidó la primera creación de Dios es la que cuida de la nueva creación. Y si usted que está aquí no conoce a Cristo, si usted que está aquí puede decir en su corazón, ahí en lo privado, yo no conozco a Jesús, yo no soy una nueva criatura, como dice la Biblia, yo sigo amando el pecado. Que la Biblia le dice a usted que usted necesita ser recreado. Un hombre llegó en la noche a hablar con Jesús. Él quería saber cómo es que un hombre que si él podía entrar al reino de los cielos, cómo es que un hombre llega al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, usted necesita nacer de arriba. Usted necesita ser recreado, nacer de nuevo. Ese hombre era Nicodemo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Cómo es que eso llegaba a la vida de una persona? ¿Cómo es que un hombre, un pecador puede ser recreado? ¿Cómo es que un pecador puede nacer de nuevo? ¿Y a quién señaló el Señor Jesucristo como responsable de esa obra? Al Espíritu Santo. Eso es lo que usted necesita. La obra del Dios Trino, de gracia en su vida, aplicada por el Espíritu Santo para hacerlo a usted nacer de nuevo. Sin ese nuevo nacimiento, usted no entrará al reino de Dios y se perderá en las tinieblas, en el infierno, por la eternidad. ¿Cómo es que un hombre entonces puede recibir al Espíritu Santo para ser recreado? Por la fe en Cristo Jesús. ¿A quién estaba esperando el Espíritu Santo en Génesis 1:2? A la palabra de Dios en Génesis 1:3. Para actuar, para llevar a cabo todo el resto de la creación. Lo que usted necesita es al Señor Jesucristo. Solamente en Él hay esperanza para el pecador. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado por medio de ella. Señor, tú eres bueno. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, el cual ha venido a nosotros por la obra perfecta de Cristo Jesús en nuestro lugar. Gracias por ese Salvador que tú nos has dado, quien envió a su Espíritu Santo para aplicar la salvación que Él logró en favor de tu pueblo. Oh Señor, que nosotros podamos ser llenos de ese Espíritu Santo para vivir vidas obedientes, para vivir vidas, Señor, sirviéndote a ti, adorándote, porque tú eres quien lo mereces. Solo tú eres digno, Señor. Cuida de tu pueblo, que tu Espíritu Santo se siga moviendo entre nosotros para llevarnos a la madurez espiritual, para hacernos crecer, para fortalecernos, para que nosotros podamos traer cada vez más gloria a tu nombre. Y Señor, te pedimos por aquellos entre nosotros que tú has traído y que no conocen al Salvador. Oh Señor, convéncelos de su necesidad de ti. Convéncelos de su necesidad de conocerte a ti por medio de Jesucristo. Y trae hoy la luz del Evangelio a sus vidas. Y hazlo, Señor, por tu Espíritu Santo, nuevas criaturas. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Y que lo que hemos aprendido de tu palabra en este día sirva para que nosotros podamos vivir vidas consistentes el resto de esta semana. Te alabamos y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesucristo. Amén.